Buenos días, hoy vamos a presentar el caso clínico número 25 del Servicio de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de un paciente masculino de 27 años que es natural y procedente de Bogotá y que como oficio es auxiliar administrativo. Él ingresó al al hospital donde fue atendido el 27 de febrero del 2024, programado para una cirugía. Su cuadro clínico tenía 5 semanas de evolución para ese momento, consistía en la aparición de secreción amarillenta en la herida quirúrgica, en una herida quirúrgica que tenía en región lumbosacra, y le habían realizado de forma extrainstitucional una ecografía que reportaba una colección con un trayecto fistuloso en la piel de 32 por 19 por 24 milímetros. Consultó a su médico tratante, quien había realizado el procedimiento quirúrgico, y este doctor, que era el cirujano de columna, lo programó para un lavado y debridamiento. El paciente negaba fiebre y otras alteraciones para el momento de la consulta. Como antecedentes de importancia, el paciente es hipertenso, tiene rinitis alérgica y es obeso. Venía tomando varios medicamentos, los mencionados en la diapositiva para sus enfermedades: losartán, fexofenadina, loratadina, hidromorfona con acetaminofén, pregabalina, celecoxib de forma ocasional, y también le habían administrado diclofenaco intramuscular de forma intermitente. Por otro lado, dentro de los antecedentes quirúrgicos, el paciente le habían realizado la laminectomía con una disectomía y descompresión del canal raquídeo L5S1 el 28 de noviembre del año previo. También le habían realizado otras cirugías en relación a sus enfermedades: una amigdalectomía, turbinoplastia y una faringoplastia. Negaba alergias medicamentosas, pero sí le habían estudiado alergias al ácaro, a los ácaros, perdón, al polen y al pelo de perro. Y sus antecedentes de inmunizaciones son las que mencionamos allí. Y refería un viaje a Villeta 6 semanas antes del inicio del cuadro clínico, donde como actividades importantes refería que se había bañado en varias ocasiones en un río. Al examen físico de ingreso, el paciente se le documentan estos signos vitales, realmente sin alteraciones de importancia, y reportaban que a nivel de la cicatriz lumbar se observaban 2 áreas de secreción purulenta con calor local y con edema. Él portaba unos estudios extrainstitucionales. Dentro de estos había una resonancia de columna lumbosacra que se tomó en enero del 2024. La reportaban con una hernia discal que comprimía la raíz L5S1 izquierda y que inducía estenosis foraminal asociada. Tiene una electromiografía que era compatible con una radiculopatía S1 derecha en fase activa, y además la ecografía de tejidos blandos que se mencionó antes. Cuando llega a la institución, se le realiza una tomografía de columna toracolumbar el 28 de febrero que reporta como hallazgos de importancia, además del canal estrecho con la estenosis foraminal, un edema en el plano del tejido celular subcutáneo y en el plano muscular, en L5S1 con una burbuja de gas por la intervención quirúrgica reciente. Era la interpretación que daba el radiólogo. Y además, un defecto de segmentación en T3-T4 con disco rudimentario y la fusión de las articulaciones interfacetarias y de las apófisis espinosas. El paciente es llevado el 27 de febrero a un lavado quirúrgico. En este procedimiento le realizan o describen que hay una fístula a nivel de cicatriz lumbar con secreción amarillenta. El doctor reporta que no es fétida, que compromete hasta el plano celular subcutáneo, y que tenía restos de material Ethibond, que era el material de sutura del anterior procedimiento, que fueron retirados. Adicionalmente, toma cultivo GRAM de ese líquido que tomó en la cirugía, el cual reporta el GRAM, pues no reporta microorganismos. Y finalmente, el 27, pues digamos, estaba en espera del cultivo cuando durante la evolución el paciente se le inicia cefazolina 2 gramos y cada 8 horas por parte del grupo tratante. Esto fue después del procedimiento quirúrgico. En esos días no hubo ninguna otra alteración de importancia, y posteriormente le realizan otros estudios para el 1 de marzo, que son los que se reportan: un hemograma sin alteraciones de importancia con una PCR negativa. Finalmente lo llevan el 6 de marzo a otra intervención, le hacen una fusión transforaminal L5S1, presenta algunas complicaciones en su postoperatorio que lo llevan a la unidad de cuidado intensivo para vigilancia. Del cultivo que se toma el 27 de febrero, finalmente se reportan micelios, y para ese momento entonces es valorado por el servicio de infectología, que al reinterrogatorio
comenta que, digamos, el paciente, lo que se había comentado, el paciente refería que en meses anteriores le habían realizado infiltraciones a nivel de la columna, pues probablemente cercanas al sitio donde presentó los cambios inflamatorios con la secreción y esto en relación al manejo del dolor. El paciente tenía muy mal control del dolor y también venía siendo valorado por clínica del dolor. Cuando lo ve infectología, entonces se revisa el cultivo, se revisa digamos, se hace una coloración para mirar las morfología de esas micelios que se reportaban. Y inicialmente se considera que puede tratarse un Fusarium oxysporum, se inicia voriconazol y se indica un estudio histopatológico. Sin embargo, posteriormente se reporta a los pocos días el Mal-Ditov tomado sobre este cultivo que evidencia que el paciente tiene una infección por Fusarium solano. La evolución del paciente posteriormente fue favorable y se dio egreso para finalizar el manejo con el voriconazol de forma ambulatoria. Entonces, el hallazgo de importancia del que vamos a hablar hoy es de la fusariosis humana específicamente. El género Fusarium pues agrupa más de 300 especies que son distintas filogenéticamente, son mohos y alinos, y a su vez esas 300 especies están agrupadas en 20 complejos de especies. Tiene una distribución ubicua, es decir, que está alrededor de todo el mundo, pero la mayoría de las infecciones se han reportado sobre todo en áreas tropicales y subtropicales, donde pues el moho en general es endémico. Esto en especial porque los nichos donde se ha encontrado con mayor frecuencia son el suelo y también los ambientes marinos o los ambientes fluviales. También se ha descrito por ello en algunas zonas templadas del norte. La incidencia en pacientes con neoplasias hematológicas se sitúa alrededor del 0.1 al 0.6%, y cuando se miran las tasas en pacientes que son sometidos a trasplantes de médula ósea, en el caso de los trasplantes autólogos es de 1.42 por mil, pero llega a aumentar a 20 por mil en pacientes cuyo trasplante es halogénico. Adicionalmente, se ha reportado en pacientes que tienen neoplasias hematológicas y sobre todo las infecciones en este grupo de pacientes ocurren durante la inducción de la terapia. En cambio, en el caso de los pacientes que mencionaba de trasplante de médula ósea, ocurre un poco más tardíamente, se describe que alrededor de 120 días después de que son sometidos al trasplante. Cuando se hace la revisión del tema, es importante mencionar que las especies de Fusarium también son conocidas por su papel que cumplen también como patógenos vegetales, que pues lleva a que pues generen gran destrucción de frutas, de verduras, de cultivos. Son una amenaza que se describe con frecuencia para cultivos como el maíz, como el trigo, como otros cultivos de granos además. Y esto también relacionado con el hecho de que pueden producir metabolitos que se denominan micotoxinas, que pueden contaminar pues gran parte de esos productos alimenticios que mencioné. Esas micotoxinas además pueden tener dos efectos importantes. Por un lado, de forma directa, cuando se consumen esos alimentos que están contaminados, y eso pues puede generar una respuesta inmune en el huésped que los consume, pero además pueden generar efectos indirectos cuando alteran la virulencia de varios patógenos infecciosos, que puede incluso llevar a cambiar, digamos, la toxicidad que tienen estos y también la invasividad que pueden tener en los órganos, pues en diferentes órganos. Dentro de sus manifestaciones, pues en general se describe que son muy variadas porque podemos encontrarnos ante el hecho de que haya infecciones localizadas, como por ejemplo la queratitis y la onicomicosis, sobre todo descritas en huéspedes inmunocompetentes, aunque también en inmunocomprometidos. Y en el caso en general digamos, en el contexto específico de la queratitis y de la onicomicosis, se describe de hecho como el principal hongo filamentoso no dermatofito que puede causar este tipo de compromiso. Pero también dentro de sus manifestaciones pueden variar hasta, por ejemplo, las alteraciones, las intoxicaciones asociadas con esa ingestión de elementos contaminados, o también infecciones diseminadas, que son las que se ven sobre todo en pacientes que mencionaba previamente, como con neoplasias hematológicas, en especial cuando están neutropénicos, o cuando pues, son trasplantados, son llevados a trasplantes de médula ósea, o en general están inmunocomprometidos con neutropenia.
En general, bueno, otras de las características que podemos mencionar de los especies de Fusarium, del Fusarium especies, es que tiene una alta resistencia a los agentes antifúngicos que se disponen actualmente, y es una de las dificultades o los retos a los que nos enfrentamos cuando los manejamos. Son parte del filo Ascomycota y se denominan también dentro del grupo grande, lo que conocemos como Hyaloifomicetes, refiriéndonos a hongos que son pues filamentosos, que son hialinos, que son tabicados, dentro de los cuales también está, por ejemplo, el Acremonium, por ejemplo, el Pseudosporium, la Lomentospora, por decir algunos de ellos. De esas 300 especies, las que tienen mayor importancia en humanos son alrededor de 10, por ejemplo, el Fusarium solani, el complejo Fusarium solani, el complejo Fusarium oxysporum, el complejo Fusarium moniliforme, que también es denominado verticilioides, el Fusarium proliferatum, que también es un complejo, eh, el Fujicuroi, que también pues, incluye varias especies, también es un complejo, y el Fusarium incarnatum xeti, por ejemplo, que también es otro complejo. De estos, el que causa la mayoría de las infecciones reportadas en humanos es el Solani, con un 50% de ellas reportadas, y lo siguen en orden de frecuencia el Oxysporum hasta el 20%, el Fujicuroi hasta el 10% y el moniliforme hasta el 10%. Características que los distinguen en general son sus microconías pequeñas y sus macroconías grandes, geniculadas o en forma de banana, son una pues, de las cosas que más los distinguen. Con respecto a la respuesta inmune que se puede presentar frente a un paciente con fusariosis, sobre todo en el caso de infecciones diseminadas y en general hablando de las especies emergentes de este género, lo que se ha visto es que la respuesta que se da a través de linfocitos Th2 puede facilitar que haya precisamente esa invasividad de la enfermedad. En general, pues empieza la respuesta como con la activación de la respuesta inmune innata, como en muchos otros patógenos, con los receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer unos PAMP. Dentro de estos PAMP, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, de gran importancia se han descrito en los hongos filamentosos, el manano, el beta-glucano y la quitina. Y en el caso de los receptores, el receptor soluble primario que se ha descrito más, el PRR más descrito sería la pentraxina 3, y en el caso de los PRR que son ya a nivel celular, sobre todo las lectinas, los receptores tipo TOL, específicamente el receptor tipo TOL2, que más se ha descrito en las infecciones por Fusarium, y los receptores tipo NOT, que ya estos son a nivel del citosol. Lo que se ha visto es que una vez la especie es reconocida por estos receptores tipo TOL2, se va a generar entonces una respuesta que en general es más hacia la producción de citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 4 e interleuquina 10, y es por ello que se promueve una respuesta adaptativa que es más pues de este tipo, mediada por los linfocitos Th2, que es lo que lleva a que precisamente se dé esta infección invasiva, da esta respuesta antiinflamatoria que se provoca, es lo que se ha descrito cuando se encuentran este tipo de cuadros. También es importante mencionar que, así como las especies de Fusarium son de importancia emergente en pacientes inmunosuprimidos, también son causa de infecciones oportunistas en animales acuáticos, por ejemplo, en la tortuga de mar, por ejemplo, en los delfines, en los caballos de mar, se ha descrito esta infección, inclusive en este momento se describe como la principal causa de la disminución de las poblaciones de tortugas alrededor del mundo. Y de estas, uno de los principales problemas en los que se ha encontrado es la infección que se da asociada a los huevos de la tortuga marina. Se describe como una enfermedad emergente y es responsable, como mencionaba, de mortalidad de huevos de tortugas alrededor del mundo, en especial otras especies de Fusarium como el Keratoplasticum, que pues digamos no tienen tanta importancia a nivel de la fusariosis en humanos, pero que en el abordaje o en un enfoque de una estrategia One Health es importante mencionar, porque dentro de las etiologías que se han estudiado para mirar esa epidemiología de esas infecciones en los huevos de tortuga, se ha visto también la relación que hay con el entorno de las playas, con las fuentes ambientales. Estos huevos finalmente son incubados en la arena y adicionalmente, pues en general, pues con la microbiota de la arena de la playa.
También se ha visto relación con sistemas de plomería en las construcciones humanas y por ello se ha establecido ya una estrategia de One Health para tratar de explicar esos puntos de intersección comunes con la enfermedad, por un lado, por la tortuga marina y con la contaminación humana de pues, las tuberías, aguas de hospitales donde se han aislado, sistemas de distribución de aire, por ejemplo. Y en general, pues en esta gráfica, en esta figura, vemos esa relación que se ha establecido. Otro de los problemas en los que digamos que es importante mencionar es el uso extensivo que se tiene de fungicidas azoles en la agricultura. Eso también lleva a que haya un mayor riesgo de resistencia a antifúngicos y que pues precisamente sea un motivo de preocupación en Fusarium especies, como mencionaba previamente. Y pues digamos que a través de este tipo de estrategias lo que se busca entonces no solamente es entender o hacer un enfoque para entender esos puntos de intersección que menciono, sino también establecer medidas de control de esta patología emergente, no solo para humanos, sino también para otros patógenos. Dentro de las manifestaciones clínicas, dentro de las localizadas que mencionaba, están las infecciones de piel y tejidos blandos. Estas tienen dos contextos en general. Por un lado, el paciente inmunocompetente en el cual el tener un factor o un antecedente de haber tenido un trauma es de gran importancia para explicar el inicio de la infección. Usualmente se reportan entonces inoculaciones locales y pues si bien en los trópicos hay reportados algunos casos de humicitomas por Fusarium solani, perdón, en general pues no es uno de los patógenos que más los producirían, pero pues están descritos. Y en este contexto los inmunocompetentes, no solamente los traumas, entonces están asociados a el compromiso en tejidos blandos, sino también las quemaduras. Y las manifestaciones pueden ser pues celulitis, lesiones ulcerativas, abscesos también se han descritos. También tenemos entonces, por otro lado, el contexto del paciente receptor de trasplante de órgano sólido, en el que se han descrito más lesiones nodulares, también ulcerativas, sobre todo en extremidades. Y si bien pues no hay una alteración o una lesión específica que uno pueda decir, esto es un fusarium, si bien digamos que se describen casi siempre en este contexto de las lesiones que les menciono. Por otro lado, también en los pacientes que están con neutropenia se pueden observar también compromisos en tejidos blandos, sobre todo a compromisos que sean más diseminados. Entonces aquí adquiere más importancia la infección diseminada que también pueda tener una manifestación en tejidos blandos. En esta revisión, por ejemplo, se miraron los casos reportados en la literatura de fusariosis desde el año 66 hasta el 2001. Son 259 pacientes finalmente los que se evaluaron, de los cuales los que tenían compromiso en piel y tejidos blandos eran en su mayoría inmunocomprometidos con un 90% y un 10% eran inmunocompetentes. Como algunos de los datos importantes para resaltar es que el compromiso de piel, cuando ya miraban el grupo general de pacientes que tenían fusariosis, pero evaluaban solo los que tenían el compromiso de piel, estos eran el 70% de los pacientes que revisaron y era inusual o fue inusual en general, solo un paciente de los que eran inmunocompetentes tuvo compromiso diseminado, mientras que fue por supuesto más frecuente en el grupo de los pacientes con inmunocompromiso. Ellos finalmente al revisar todos estos casos, estos autores terminan estableciendo unas diferencias que es importante mencionarlas cuando nos vemos digamos, nos enfrentamos a un paciente con un compromiso cutáneo por fusarium y es un inmunodeprimido o es un inmunocompetente. Una de las diferencias que se establecen son, pues, empezando el factor de riesgo, en el cual el hecho del compromiso, del traumatismo como previo antecedente a la lesión se ocurrió en el 70% de los que eran inmunocompetentes versus solo el 10% de los que tenían algún tipo de inmunocompromiso. Como había dicho anteriormente, el compromiso más importante, el inmunocompromiso más importante es la neutropenia. Adicionalmente, precisamente este fue otro de los diferenciadores entre estos pacientes. El tipo de lesión también, porque en los inmunocomprometidos, por ejemplo, se observaba que había más lesiones, eran pápulas usualmente, nódulos eritematosos que se describían dolorosos con necrosis y algunos tenían evoluciones distintas a lesiones en diana y pues se veían en general en diferentes etapas de evolución.
En cambio, en el inmunocompetente se veía compromiso más de celulitis, más de absceso, en algunas ocasiones úlcera y mucho menos frecuente necrosis. En la histopatología, en el huésped inmunocompetente, predomina la inflamación que pues es escasa en el inmunosuprimido, pero en cambio la necrosis es más prevalente en este último grupo de pacientes, así como la invasión vascular. Y por otro lado, la extensión pues, es mayor en el huésped inmunocomprometido. La progresión también es en el inmunocompetente es más larvada, usualmente se describen semanas a meses, mientras que en el inmunocomprometido más rápido. Y el hecho de que como es más frecuente la infección diseminada en el inmunocomprometido, bastante más, entonces la probabilidad de que los hemocultivos sean positivos es también mayor, se describen hasta en un 50% de los casos. El tratamiento finalmente también termina siendo diferente y la mortalidad, por supuesto. Entonces, en estas fotos vemos dos pacientes, ambos son pacientes inmunocomprometidos. La primera foto es una paciente que tenía neutropenia profunda después de un autotrasplante de células madre y vemos la lesión nodular ahí pues ahí asociada cerquita al catéter. Y por otro lado, en la otra figura vemos un paciente que tiene un compromiso en extremidad inferior. Son varias lesiones que, como vemos, tienen diferentes etapas, desde lesiones maculares, también lesiones papulares, que se ven más como acá, en la B. En la C son más lesiones de tipo Diana, que mencionaba, y también pues la necrosis central que había referido. Vemos en esta foto también un paciente con una niña, es una niña de 5 años que tiene aplasia medular, que se encontró esa celulitis paranasal por fusarium. También tenía nódulos cutáneos en extremidades y en tórax, como los que se ven en la foto B y C. Y en el caso de este paciente, que también vemos un compromiso, una celulitis en pie, después de haber recibido quimioterapia, y tiene compromiso también en extremidades superiores e inferiores. Otras de las manifestaciones a nivel clínico localizadas es la queratitis, que esta se relaciona sobre todo con traumatismos, sea por material vegetal o tierra, es el factor más importante en este tipo de lesiones, hasta el 60% de los pacientes lo refieren, o también contaminación de lentes de contacto. Y usualmente el paciente se presenta con dolor, con fotofobia, con lagrimeo, alteración de la agudeza visual, puede tener turbidez en la córnea, puede generar perforación de la córnea y también el compromiso se puede propagar a la cámara anterior y observarse un hipopion, que sería pues todo ese material inflamatorio a ese nivel, o también a la cámara posterior con daño retiniano y con vitritis. Aquí vemos un paciente precisamente con una opacidad corneal en la que se pues, encontró esta infección. Por otro lado, otras de las infecciones localizadas descritas es la sinusitis. En general, lo que se ha visto, la que se ha descrito es la sinusitis invasiva crónica, que pues ocurre usualmente en pacientes que no están inmunocomprometidos, pero sí tienen otras condiciones subyacentes. Dentro de estas está descrita sobre todo la diabetes, tiene pues una progresión lenta, semanas a meses, pues es característico que se quejen de dolor, la secreción en las fosas nasales, pues no es algo específico, es inusual que tengan, por ejemplo, formación de bolas fúngicas, y pues también puede darse en general en inmunosuprimidos en los que ya encontramos un cuadro más agresivo con invasión del hueso, con invasión en general de estructuras de la cara y con un cuadro mucho más agudo, además del dolor y la secreción. Se ha descrito también la necrosis del paladar en estos casos, en los cornetes nasales también, y pues si bien no es de lo primero que pensaremos en el contexto de un paciente inmunocomprometido con este compromiso, que probablemente pensemos primero en mucorales, inclusive en aspergillus, es uno de los diagnósticos diferenciales que habría que considerar. Otras de las infecciones localizadas que se han mencionado son asociadas a catéteres de diálisis peritoneal crónica, osteomielitis, artritis séptica, también abscesos viscerales, y el compromiso ya que puede ser también localizado diseminado es la infección pulmonar. En general, en el contexto de la infección pulmonar, pues generalmente los pulmones pues son usualmente el primer sitio de infección, además de la entrada a nivel cutáneo. Esto pues por la inhalación de los conillos en aerosol del medio ambiente, y en general la neumonía se describe de forma inusual en inmunocompetentes, más se presenta en inmunocomprometidos, como los que ya he mencionado previamente. Es importante decir que los síntomas y los signos suelen confundirse con las de la aspergilosis. De hecho, en el contexto, en el compromiso que se ha descrito en el espectro clínico de este compromiso pulmonar, se ha hablado de enfermedad alérgica como una fusariosis broncopulmonar alérgica, también de neumonitis por hipersensibilidad,
también de colonización de una cavidad preexistente o neumonía localizada, ya en inmunocompetentes, que como decía, igual es inusual, o neumonía en inmunocomprometidos, en gravemente inmunocomprometidos. En un estudio que comparó, en una revisión de casos también que comparó la probabilidad de presentar neumonía entre inmunocompetente e inmunocomprometido de los pacientes que incluyeron en ese estudio, la diferencia fue 17 versus 42%, siendo por supuesto más común en inmunocomprometidos. Y en los pacientes hematológicos adquiere importancia el hecho de que no solamente la entrada puede ser a nivel pulmonar, sino que puede haber compromiso pulmonar con una entrada o un portal de entrada que sea cutáneo. Y los infiltrados no son específicos, se han descrito infiltrados alveolares, que de hecho son los más frecuentemente descritos y más frecuentemente de forma bilateral, hasta en el 75% de los casos, pero también es descrito lesiones nodulares, derrame pleural, vidrio esmerilado, como vemos en esta foto a continuación, en la que vemos diferentes tipos de lesiones. Por un lado, el vidrio esmerilado en la figura en el lado izquierdo, y en el otro compromiso infiltrados ya más con alveolares, con broncograma, ambos eran pacientes con leucemia. Dentro de las manifestaciones clínicas que también están descritas ya en el otro espectro sería la infección diseminada, que típicamente por regla va a ser un paciente inmunocomprometido, neutropénico, que puede aparecer con neutropenia febril o no, que va a lucir enfermo y en el 70% de los casos va a tener algún compromiso cutáneo. La mortalidad es cercana al 100%. Y también es importante tener en cuenta que hay pacientes con grandes extensiones de quemaduras en los que también se pueden encontrar este tipo de lesiones diseminadas. Dentro del diagnóstico, entonces, si bien, pues como mencionaba, en el lado de las imágenes no hay un patrón radiológico específico, el diagnóstico, digamos que pues, tenemos tres grandes cosas para tomar en cuenta. Por un lado, los cultivos que se pueden tomar de diferentes muestras, sean muestras respiratorias, si es posible, la broncoalveolar, o los senos nasales, en fin, de acuerdo al compromiso que tenga el paciente, o inclusive la piel. Adicionalmente, el examen directo, la histopatología. En el caso del examen directo, pues la facilidad que nos brinda es la rapidez en el diagnóstico, si se identifican correctamente las hifas hialinas, y pues nos podría ayudar a ganar tiempo. Por otro lado, ya entonces dentro de los estudios moleculares tenemos la PCR, que tiene diferentes rendimientos de acuerdo a la muestra. En el caso de la broncoalveolar hasta el 86% de sensibilidad, en el caso de tejido 60% menor, pero con una especificidad del 100%, y del 99% en el caso del tejido y en el caso de la broncoalveolar. El estudio de proteómica, el MALDI-TOF, que también pues, se utiliza de forma frecuente en la actualidad. Digamos que eso dependerá de la disponibilidad que se tenga, y también se han descrito entonces la disponibilidad de antígenos séricos como el 1,3 beta de glucano, que como limitación pues tiene su poca especificidad. La sensibilidad usualmente se ha estudiado y con un umbral de 80 picogramos mililitros, haciendo dos pruebas secuenciales, está alrededor del 90%, pero con una especificidad del 60%. Y en el caso del galactomanano de Aspergillus, dadas las reacciones cruzadas que pueden presentarse con fusarium, la sensibilidad se ha descrito hasta el 83%, con una especificidad del 67%. Estos serían, digamos que, estudios para tener en cuenta de acuerdo a lo que uno tenga pues, disponible. Vemos entonces en estas fotos, en el diagnóstico, las hifas aceptadas y hialinas en calcofluor con diferentes, aquí en la foto derecha, con diferentes angulaciones, y acá vemos las macroconidias típicas geniculadas o en forma de banana. Cada especie pues tiene algunas características que las distinguen, así también como en lo macro a nivel del cultivo. Vemos fotos, lo mismo las hifas con las macroconidias. En el caso del tratamiento, entonces, en el caso de los pacientes que, digamos, tienen infección diseminada, por un lado, la correlación de los estudios que se han hecho cuando se ha mirado la correlación entre la susceptibilidad in vitro con los resultados clínicos no es muy buena, pero se considera que es probablemente más asociado a la patología del paciente. En general, pues el fusario en especies tiene resistencia intrínseca a las equinocandinas, por ello, pues de entrada, los fármacos que consideraremos en general serán la anfotericina B y los azoles, sobre todo pues los de espectro extendido como el voriconazol y el posaconazol. Es importante mencionar que, por ejemplo, las MIC para la anfotericina B son más bajas en algunas especies y también para los azoles. Esto se ha descrito sobre todo en Fusarium solani, por ejemplo, con respecto a otras especies.
Y por otro lado, también es importante mencionar que hay algunos aislados que van a tener resistencia a azoles, eso mediado por el gen CYP513, con un análogo del gen CYP513, pero por otro lado, es importante también mencionar que no hay unos puntos de corte establecidos clínicamente. Estas MIC que mencionaba son sobre todo utilizadas en estudios epidemiológicos y es otra de las limitaciones a las que nos enfrentamos cuando elegimos el tratamiento en este tipo de pacientes. Mm, hay un consenso que se publicó en el año 2021 que en base a la evidencia publicada hasta ese punto, da como algunas recomendaciones que son las que menciono a continuación. Como tratamiento de primera línea, sobre todo en el contexto de la fusariasis invasiva, se recomienda el uso de anfotericina B o de voriconazol con un nivel de evidencia 2 y con una recomendación fuerte, pero también se propone como terapia combinada con la probabilidad, una vez se tengan los perfiles, de reducción a monoterapia y de acuerdo también a la evolución del paciente. Eh, digamos que la evidencia que se tiene en general publicada son sobre todo series de casos o revisiones que se han hecho de casos en la literatura. Lo que sí es claro en esa evidencia para mencionar es que cuando se mira la mortalidad asociada o comparándola entre los pacientes que se trataban en monoterapia con anfotericina versus voriconazol versus anfotericina liposomal versus voriconazol versus anfotericina deoxicolato, la mortalidad era mucho mayor en este último grupo de pacientes, alrededor del 60%, comparado con la supervivencia, disculpen, era alrededor del 53% en el caso del voriconazol, 48% en el caso de la anfotericina B liposomal y 27% de supervivencia en el caso de la anfotericina B deoxicolato, y por ello pues esta no se recomienda en general. Y de acuerdo a esto se hicieron estas recomendaciones. También el consenso recomienda el uso de posaconazol como rescate, pero teniendo algunas consideraciones, y es sobre todo que se haya confirmado los valores de MIC o la susceptibilidad de la especie aislada al mismo. En los casos que hay endoftalmitis, pues una de las grandes complicaciones a las que se puede enfrentar el paciente o el médico es la pérdida potencial de la visión del paciente, y también lo que hay reportado son series de casos con varias combinaciones. En general, la recomendación del consenso es que se use voriconazol sistémico e intravítrea con una recomendación moderada y que se utilice, pues por supuesto, o sea, este paciente valorado por un oftalmólogo que sea experto en el compromiso. Y en el contexto de pacientes con terapias de rescate, pues las recomendaciones están muy cuestionadas precisamente porque, como mencionaba, bastante, digamos que en los análisis que se ha hecho de estos estudios, se ha relacionado mucho los desenlaces adversos con las patologías propias del paciente, y por ello, eh, cuando se habla de terapias de rescate, pues hay algo de controversia al respecto. Pero en general, la recomendación es que se pueda utilizar voriconazol en pacientes refractarios, o pues si no se usó voriconazol, entonces pasar a anfotericina o la combinación finalmente con diferentes niveles de evidencia, pero en general con recomendaciones moderadas y un nivel 2. El posaconazol también con la misma recomendación que había mencionado previamente. Y como conclusiones, entonces, la infección por fusario en humanos, la fusariosis en humanos, tiene una presentación muy diversa, una alta mortalidad. Es importante en inmunocompetentes el antecedente del trauma o quemadura, que se reportan la mayor parte de ellos, y dado a la alta mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, en especial este paciente que pues que se prevé va a estar neutropénico o que está neutropénico, importante también mirar el compromiso cutáneo en ellos por la alta probabilidad con la que se presenta y adicionalmente porque podría, digamos, llevar a que el diagnóstico sea más temprano o la sospecha sea más oportuna. En estos pacientes han descrito todos los mencionados en infección de piel y tejidos blandos, las paroniques, por ejemplo, dentro de estas, y en general pues se necesitan más y mejores estudios con respecto al tratamiento, dado que las recomendaciones son basadas en estudios retrospectivos con varias limitaciones. Muchas gracias.